hacemos esta conferencia, en principio, que luego va a venir continuada de otro mitin en Peñafiel que va a hacer Manuel Canduela. Esta conferencia en la que, bueno, lo primero y ante todo, muchas gracias a todos por haber venido, sobre todo a los que habéis hecho un esfuerzo desde Soria o Cantabria, que habéis tenido que desplazaros para venir a esta conferencia. Creo que va a merecer la pena porque el tema es muy interesante y en este caso presentar a Luis Zapater, que es doctor en Derecho Constitucional y a la vez profesor en la Universidad de Valencia de Derecho Constitucional. Aparte también hace labores en defensa de la reconstrucción de batallas de la División Azul y bueno, pues es un honor para nosotros que también ya esté participando con nosotros en Democracia Nacional desde Valencia y ya por todo el territorio, pues haciendo nuestras conferencias y en nuestros ciclos de conferencias, y sobre todo también el hecho, estamos muy agradecidos de que haya habido de número uno en la candidatura a las elecciones europeas por Democracia Nacional, pues también, pues quiera que no, estábamos un poquito ya quemados a veces con las situaciones que se nos estaban dando anteriormente, de que, bueno, pues que queríamos ser una especie de trepas que quisiéramos ya colocarnos de eurodiputados a nuestros presidentes de siempre. Pero pues mira, aquí hemos presentado a Luis Zapater, un buen patriota, un buen camarada y espero que estemos muchos años aquí juntos por esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que habéis tenido el esfuerzo, que habéis hecho el esfuerzo de venir esta tarde aquí y sobre todo los que venís de muy lejos. Espero que sea de provecho la conferencia y gracias a toda la organización de DN Valladolid, que todos se han preparado estupendamente, y a Manuel Canduela, su presidente, como no, que está siempre en primera fila, en primera línea en todo. Bien, el tema que vamos a tratar esta tarde es un tema que a mí me afecta también personalmente, no se limita desde mi posición a examinar lo que está pasando en este conflicto ya internacional entre Ucrania y Rusia. No me limito a observarlo como una persona que expone su televisor, sobre todo porque yo he tenido relación con estos países. Mi tesis doctoral, la cuestión nacional en el espacio político postsoviético, me llevó a conocer Rusia, que visité 3 veces, también Ucrania, y tanto por razones personales como por interés conozco un poquito estos países, por lo cual creo que puedo tener una opinión. Se me podrá criticar, quizá por los rusos, por ser, desde su punto de vista, un poco ucraniófilo, por los ucranianos por ser demasiado rusófilo, y me podrán decir que yo no conozco bien la historia de esos países, pero creo que algo puedo decir porque los he estudiado, los he visitado, he tenido relaciones personales, incluso afectivas en estos países importantes, entonces creo que es interesante mi punto de vista como extranjero, que intenta atender a la objetividad lo mejor posible. Para empezar esta conferencia me gustaría, pues un poco, dado que es una situación de guerra, está habiendo muertes en Ucrania, de 2 bandos, son pueblos europeos, pues respetuosamente poner el himno de estas 2 naciones, 2 himnos muy bonitos, los escuchamos y empiezo la conferencia. El himno ruso además va acompañado, es en la versión más moderna, por imágenes que describen un poco el patriotismo ruso, la historia de Rusia, sus monumentos, etc. Creo que merece la pena.
dos signos muy distintos, pero la mentalidad de estos países, realmente la forma de ser no es tan diferente como lo que podría parecer después del enfrentamiento. Son países que han estado muy unidos por historia, Rusia con Ucrania, incluso hay mezcla étnica, comparten ciertos valores tradicionales comunes, ¿no? El apego a la familia, a la historia, interés por el tema militar, siempre han tenido bastante desconfianza hacia las potencias occidentales, sobre todo hacia el poder de los judíos en la economía y en la historia, pero ha habido unos motivos de enfrentamiento histórico y mi conferencia va a empezar exponiendo un poco cuál es el origen tanto de Rusia como de Ucrania. Hablaré después del nacionalismo ucraniano un poquito y me centraré al final en la situación actual de conflicto, ¿no? Y cuáles pueden ser las perspectivas. Lo primero, vamos a ver cómo empieza esta historia. Bien, vamos a empezar por los vikingos, porque el territorio actual de Ucrania y el territorio actual de Rusia fueron gobernados hace muchísimos años, en la época del príncipe Oleg, en el año 882, por los vikingos. Resulta que en la parte de los ríos de la Europa del Norte, los vikingos fueron entrando, remontando los ríos y poblando los territorios de la actual Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Es decir, se estableció una casta de guerreros vikingos que eran los que gobernaban sobre estos inmensos territorios y crearon un imperio de esta fusión de los eslavos sometidos a un poder guerrero germánico que se llamó el Kievan. ¿Y por qué se llamó el Kievan? Porque la capital de este antiguo territorio fue en Kiev, la actual capital de Ucrania. Por esta razón dicen que los nacionalistas ucranianos dicen que primero fue Ucrania antes que Rusia, pero los nacionalistas rusos, y por muchos motivos históricos, dicen que no se puede entender que el Kievan fuese el territorio de una antigua Ucrania, sino que la primera en la historia fue Rusia. Pero si miráis el mapa, era un imperio tremendo, es decir, ocupaba las actuales repúblicas bálticas, parte de Rusia, parte de Bielorrusia, parte de Ucrania, parte de Rumanía y parte de Polonia. Es decir, era un territorio vastísimo. Aquí está más simplificado el mapa, pero se puede comprobar todo este territorio. Hablar de Ucrania es hablar de diferentes regiones, es decir, la idea que tenemos cuando vimos en televisión Ucrania es una única nación, un único territorio, pero hay que hacer una diferencia importante. Una cosa es la Ucrania occidental y otra cosa es la Ucrania oriental. La tesis que yo sostengo, tanto en mi tesis doctoral como en esta conferencia, es que los territorios hacia el este de Kiev han tenido una relación con Rusia permanente en la historia, salvo el breve periodo desde que se establece la independencia en 1991, que no hay una dependencia directa, mientras que los territorios occidentales de Ucrania son territorios más ligados a lo que es la cultura occidental. Y dentro de estos territorios ha habido 4 diferencias importantes, porque la Ucrania occidental se divide en 4 regiones muy importantes. La Volinia, que siempre ha estado muy relacionada con Polonia, la Galicia, que ha estado relacionada con Polonia en unas ocasiones o con el Imperio Austrohúngaro en otras, la Transcarpatia, que siempre ha estado gravitando en torno a Rumanía, de manera que y la Bucovina, que ha estado relacionada con Rumanía, y la Transcarpatia, que ha estado relacionada con Checoslovaquia y con Rumanía. Kiev fue la capital, como he dicho, de lo que se llamó el Kievan, la primera capital de Rusia. Compartirían la misma capital Rusia y Ucrania en el principio de la historia, pero claro, el problema que ha tenido Ucrania, lo podemos ver ahora en el mapa, es que no existen grandes cadenas montañosas en este territorio y ha sido objeto de invasiones continuas. Invasiones de los godos, de los alanos, de los hunos de Atila, de los sármatas. Entonces, como no ha habido barreras fronterizas, ha habido mucha mezcla de pueblos en este territorio, bien por asimilación, por unión de unos pueblos con otros, bien por conquista y sometimiento, de manera que no se puede defender, y esto es una primera crítica al nacionalismo ucraniano, la existencia de una raza ucraniana con un perfil étnico determinado. Los ucranianos serían una mezcla de todas estas invasiones que ha habido y de contacto con todos estos pueblos, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera un territorio sin montañas, ¿qué supuso en la Edad Media? Pues que en un momento determinado los mongoles entraran en Kiev, la arrasaran
y a partir de entonces va a cobrar protagonismo otra ciudad que fue Moscú, porque los príncipes que reinaban en el Kievan, entre ellos el príncipe Vladimir, que es el que adoptó la religión ortodoxa y que es considerado como el primer rey ruso, lo que hicieron los príncipes del Kievan fue trasladar forzosamente a la población de Kiev hacia el norte, es decir, hubo un gran traslado de población de este territorio hacia el norte, hacia las llanuras de Rusia, para poder evitar otro saqueo, otra destrucción de la capital, y a partir de ese momento tiene protagonismo cada vez más Moscú, es decir, Moscú, sobre todo a partir de la batalla de Kulikovo en 1380, tiene un gran protagonismo político porque es la primera vez que se derrota en una importante batalla a los mongoles y es la primera vez que todos los príncipes eslavos del Kievan se ponen de acuerdo para evitar diferencias y crear una unidad política que luego se llamaría Rusia. O sea que Rusia nace en lucha contra los mongoles, invasores del este, y posteriormente en la lucha contra el Islam, porque es una frontera contra el mundo islámico. Moscú, por tanto, sería la sucesora del Kievan, pero Kiev sería reconstruida, aunque no tendría ya el mismo papel político. Otro apunte importante de historia, y que explica la diferencia entre rusos y ucranianos, es el tema religioso. Toda la zona ucraniana fue religión ortodoxa porque, como he dicho, el príncipe Vladimir adoptó la religión ortodoxa porque quedó seducido por el ritual de la misa ortodoxa que le encantó, le parecía estar en el cielo, entonces él se convierte a la religión ortodoxa y todos sus súbditos también. Pero la potencia de España fue tan grande en el siglo XVI que hubo una ofensiva de misioneros jesuitas en Ucrania. Entonces hubo cientos de jóvenes españoles que se hicieron misioneros para evangelizar los territorios del este, llegaron allí y empezaron a convertir a la gente al catolicismo, y fue tan importante el papel que hicieron allí que la misma Iglesia Ortodoxa tuvo miedo de perder todo el territorio de la Ucrania actual hacia el catolicismo. Entonces fueron muy inteligentes y pactaron con la Iglesia de Roma mantener sus tradiciones litúrgicas, por ejemplo la misa ortodoxa y el ritual de matrimonio de los ortodoxos, que consiste, por ejemplo, que se corona al marido y a la mujer, cosa que no existe en el matrimonio católico. Mantuvieron esas tradiciones a cambio de reconocer al Papa como la principal autoridad del cristianismo, y se creó así la Iglesia Uniata. Entonces la Iglesia Uniata ha sido un factor importante de diferenciación para los ucranianos porque es un sello de identidad nacional frente al resto de los católicos, pero sobre todo frente a Rusia, porque Rusia se identificó la religión con el Estado y los grandes patriarcas ortodoxos siempre bendijeron a quien tuviese el poder, incluso bendijeron a Stalin, que era lo más anticristiano que se puede imaginar. Por tanto, esto es una diferencia importante entre Rusia y Ucrania. Luego os he comentado que no se puede hablar de una Ucrania, un apunte importante histórico es que no se puede decir que Ucrania haya sido un territorio con una continuidad histórica, es decir, la palabra Ucrania se usa mucho, sobre todo a partir del siglo XIX. Políticamente, Ucrania significa frontera, y frontera implica, si está abierta a las invasiones, que hay mezcla. No hay una etnia, no hay un origen racial puro, y Ucrania ha pertenecido a muchos territorios, a muchos otros países. Ha pertenecido a Lituania, cuando Lituania fue un gran imperio. Después se creó la Confederación Polaco-Lituana. Ucrania después ha sido dividida entre el rey de Hungría, entre el rey de Polonia, en la Edad Media todavía. Ha estado bajo la influencia de Rusia durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, y el siglo XIX bajo influencia del Imperio Austrohúngaro. Por tanto, ha recibido nombres muy diferentes. Lituania, Confederación Polaco-Lituana, parte de Rusia, Rutenia, llegó a llamarse un pedazo de Ucrania también. ¿Qué significa esto? Que no hay continuidad histórica de lo que es Ucrania. Ucrania es en parte creación de un movimiento nacionalista que surge en el siglo XIX, igual que ocurre con Cataluña. Esto no significa que no se puedan hablar de bases históricas reales de nación ucraniana, pero, como digo, solo de la zona occidental de Ucrania y no del territorio actual ucraniano. Otra fuente de identidad nacional muy importante para los ucranianos fueron los cosacos. Los cosacos son un conjunto de pueblos de origen turco-mongol que tenían como costumbre, pues, digamos, eran pueblos nómadas, eran pueblos de pastores, pero también de guerreros que les gustaba mucho el saqueo o enrolarse en ejércitos extranjeros. Entonces hay un momento determinado en la historia cuando dependía mucho
vamos a retroceder un poco en el mapa para que esto se entienda, cuando dependía la zona de Ucrania occidental, sobre todo, mucho de Polonia, porque estaba bajo dominio polaco, hubo miles de campesinos que, hartos del sometimiento a los señores feudales polacos, lo que hicieron fue huir de la servidumbre y establecerse en territorio ocupado por los cosacos, y se creó ahí una especie de federación cosaca, es decir, estos campesinos trabajaban las tierras para los guerreros cosacos que les daban protección, hubo matrimonios mixtos y se creó como un embrión de estado cosaco. Entonces los nacionalistas ucranianos dicen que eso prueba que había una nación ucraniana ya en época del principio de la Edad Moderna, siglo XVI y XVII, pero realmente se podía hablar de un estado, embrión de estado cosaco y no de un estado ucraniano, porque los ucranianos son mezcla de tártaros, cosacos, rusos, polacos, lituanos, etc. Bien, este factor de todas formas ha sido idealizado por nacionalistas ucranianos y es importante el papel que tuvo la fortaleza de Sig. Esto es una foto satélite del río Dnieper, es un río inmenso. Yo estuve leyendo hace poco un libro que relata los combates que tuvo un soldado alemán en Rusia, y cuenta cómo les costó muchísimo retroceder ante el avance de los soviéticos al cruzar el Dnieper, porque ahí había gente que se ahogaba intentándolo cruzar a nado. Es decir, es una locura cruzar a nado porque es un río que puede medir 1,5 kilómetros de una punta a otra. ¿Por qué digo esto? Pues porque los cosacos pudieron tener un gran poder militar porque tenían una fortaleza en sí y estaban aislados del resto del mundo por este río que hacía como una especie de pequeño mar. Y en aquella época, en la Edad Media, no había ejércitos con un tren logístico suficiente para poder invadir la isla, destruir la fortaleza y acabar con el poder cosaco. Si alguien desembarcaba aquí, se arriesgaba pues, a que hubiera una salida de la caballería cosaca y los echara al río y los ahogara. Solamente en época de Catalina II, con un ejército con una logística moderna, se consiguió dominar este territorio y ya no fueron una amenaza para Rusia los cosacos, sino que fueron un aliado, ¿no? Una serie de tribus bajo dominio ruso. Pero de todas formas los nacionalistas ucranianos han creado una especie de mistificación de esta época, y así pues el gran creador de este embrión de estado cosaco fue Hetman Bogdan Khmelnytsky, que estuvo reinando que vivió entre 1595 y 1657, y él consiguió crear un estado cosaco a pesar de que ya es una época de la Edad Moderna. Y os podéis preguntar, ¿y cómo unas tribus indómitas que apenas, que casi todo era caballería, no tenían infantería ni artillería, habiendo ya estados modernos, pudieron crear un estado? Pues es muy simple, según dicen ellos, claro, porque habría que ver hasta qué punto eso se puede hablar como estado. En aquella época, Polonia casi había desaparecido del mapa, porque en el siglo XVIII los polacos cometieron un error como el que están cometiendo ahora los españoles. La intelectualidad polaca admiraba a todos los países importantes menos a Polonia. Había una facción pro-prusiana, otra facción pro-rusa, otra facción pro-austríaca. Entonces, entre todos la mataron y ella sola se murió. Nadie defendía a Polonia. Todos los intelectuales y los políticos defendían los intereses de otros países. Consecuencia de ello, Polonia fue partida, una parte se la comió Prusia, otra Rusia. ¿Qué pasa? Que Polonia casi desaparece en el 18 y era una enemiga importante de los cosacos. Rusia tuvo una serie de revueltas religiosas y estaba muy débil, y los turcos, que eran otro poder, hicieron una ofensiva importante en los Balcanes y esa zona la descuidaron. Consecuencia, si hay vacío de poder, un estado primitivo, un grupo de tribus, pueden conseguir establecer un poder importante sin inmiscuirse otros estados. Pero esto duró poco, porque claro, luego Rusia se recupera y los cosacos fueron derrotados. Es decir, los cosacos se unieron al rey Carlos XII de Suecia, que fue derrotado en la famosa batalla de Poltava, y ahí empieza el declive de los cosacos porque Rusia cobra protagonismo. Rusia no solamente derrota a los suecos, sino también a los cosacos, y les impone un tratado de paz, el Tratado de Pereslavia, por el cual los historiadores ucranianos interpretan que fue un tratado de paz entre Ucrania y Rusia, pero la mayoría de los historiadores, sobre todo los rusos, dicen que no, que fue la reincorporación de territorios que pertenecían a Rusia. ¿Y por qué dicen esto? Pues porque cuando Catalina la Grande ese tratado lo actualiza, dice la reunión de territorios que habían estado dispersos. Si habla de la reunión, no podían más que reunirse en Rusia, porque nadie hablaba de Estado ucraniano en aquella época. Por tanto, eso de que había un Estado ucraniano independiente mandado por los cosacos, eso no es una realidad histórica, eso es una invención.
Ahora tenéis aquí lo que fue la Galicia y la Bucovina, veis la influencia que tuvo con otros imperios, estuvieron sometidos al Imperio Austrohúngaro cuando tuvo lugar la partición de Polonia. Pasa en el siglo XIX a gobernar sobre Ucrania Occidental el Imperio Austrohúngaro, y el problema del Imperio Austrohúngaro, ¿cuál fue? Le llegó la Guerra Mundial y fue una de las potencias derrotadas, ¿no? ¿Qué ocurre en el año 17? Pues que los nacionalistas ucranianos aprovechan para su primer intento de independencia. Había ya un sentimiento de identidad nacional por el movimiento nacionalista que surge en el siglo XIX, y este sentimiento de independencia se traslada a unas capas privilegiadas de la sociedad, pero no a toda la sociedad, y por eso no consiguen unir al pueblo, porque la mayoría del campesinado rechaza que sean gobernados por los grandes terratenientes, que eran los que defendían las ideas nacionalistas, y la mayoría se pasaron al bando rojo, es decir, a los revolucionarios comunistas, con lo cual no pudo conseguirse ese primer intento de independencia ucraniana. En el momento en que la Unión Soviética consigue el poder en Ucrania, como ven que tienen mucha resistencia por parte no solamente de los nacionalistas, sino del pueblo ucraniano, porque realmente Ucrania era el granero de la Unión Soviética, es decir, territorios con muchos cereales, y lo que hizo el Ejército Rojo, primero con Trotsky, después con Stalin, es abastecer a las tropas del Ejército Rojo, quitando el alimento a los campesinos, confiscando toda la producción de grano que pudiesen. Como esto generaba resistencias, todavía practicaron una política más dura, es decir, al final dejaron en la inanición, en el hambre, a millones de personas en Ucrania, los comunistas, para conseguir doblegar la voluntad del pueblo ucraniano que se resistía a ser sometido a la Unión Soviética, y por eso se produjo el Holodomor, que fue un genocidio que causó entre 5 y 7 millones de ucranianos por matarlos de hambre. Es una de las grandes responsabilidades históricas del régimen comunista. Esto es importante porque son datos históricos que lanzo y que han afianzado un nacionalismo ucraniano antirruso. Es decir, realmente el odio que existe entre los nacionalistas ucranianos contra Rusia, además de algunos episodios históricos como el tema de los cosacos con los que se identifican, también nace de la época en la que la Ucrania oriental estuvo sometida a Rusia, era un país de campesinos y letrados, no había élites culturales, y quien tenía el poder y la riqueza eran o bien señores polacos o bien señores rusos, y sobre todo tenían un sentimiento diferencial contra esos señores, sufrían muchas veces arbitrariedades y humillaciones, y era un poco el sentimiento del campesinado andaluz contra el señorito, ¿no? Ahí nació un sentimiento antirruso, pero sobre todo se consolida con la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de tropas que invaden territorio ucraniano después de la Primera Guerra Mundial e instauran por la fuerza el poder comunista eran rusos, sobre todo de Moscú, y de ahí que ha quedado como palabra despectiva en Ucrania, que yo he oído el adjetivo Moskali, ¿no? El que viene de Moscú, que es el malo, ¿no? El invasor. Sin embargo, el gran error del nacionalismo ucraniano es identificar el comunismo con Rusia, es decir, los rusos tuvieron mucha responsabilidad en la génesis del comunismo, pero fueron víctimas también del comunismo. Y esto es un error que, combinado con las fantasías de ciertos historiadores, ha producido pues el caldo de cultivo para un nacionalismo intransigente, radical, racialista. Yo diferencio entre lo que es racista o etnicista y racialista. Racista es un nacionalismo que se basa en una raza, que puede tener un origen histórico esa nación en una raza, aunque lo niegue actualmente el sistema, es una realidad que puede haber naciones basadas en una única raza, pero el racialista es el que inventa una raza, dice que esa raza tiene una nación y crea un nacionalismo falso, como el nacionalismo vasco, ¿no? Entonces, los padres del nacionalismo ucraniano, Nijola, Kostomarov y Taras Shevchenko, defendían, Shevchenko era el más radical, Kostomarov más moderado, que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son razas completamente diferentes. Los verdaderos, los rusos no serían eslavos, sino que pertenecerían a tribus no europeas, mientras que los auténticos eslavos serían los ucranianos. También hay historias de los ucranianos que dicen lo contrario, que los ucranianos tienen origen turco-mongol y los rusos son eslavos, pero en cualquier caso estas teorías lo que buscan es diferenciar los ucranianos de los rusos, aunque ha habido mucha mezcla, para fomentar el odio y la rusofobia, el ataque contra los rusos, ¿no? He comentado que la Primera Guerra Mundial y sobre todo el triunfo del comunismo supuso aplastar el primer intento de independencia ucraniano. En los años 20 y 30 surgió
un nacionalismo ucraniano muy radical, cuyo principal ideólogo fue Dmitry Donsov. ¿Por qué surgió con tanta fuerza el nacionalismo radical? A ver si encuentro... No. Pues tendré que pasar al mapa inicial, esto lo tenía que haber puesto después. ¿Por qué surge después de la ocupación soviética este nacionalismo tan radical? Pues lógicamente en la parte oriental hay simpatía hacia el nacionalismo por el sometimiento brutal al poder soviético, pero sobre todo en la zona occidental, cuando es destruido el Imperio Austrohúngaro, el territorio de la Ucrania occidental se divide en varios trozos pertenecientes a otras naciones. Por ejemplo, la Volinia, la zona norte, y la Galicia, la zona del centro,